Bueno, voy arrancando, si les parece. Vamos a hacer la integración de la unidad 5, que está abocada a analizar la construcción del vínculo político. Vieron que en esta unidad no necesariamente trabajamos textos o autores nuevos, sino que los trabajamos desde un lugar distinto que tiene que ver con el modo en que problematizan la construcción del vínculo político y las posibilidades conceptuales, diríamos, que sus desarrollos nos permiten para pensar justamente, para abordar en la práctica la construcción del vínculo político. Entonces, una primera cuestión que me parecía importante tomar como punto de partida tiene que ver con, digamos, definir por separado vínculo y político, ¿no? Y de qué se trata esta idea de un vínculo político. Porque efectivamente, digamos, para los dos significantes, cada uno de estos autores van a proponer cosas distintas, ¿no? Y lo van a abordar desde lugares teóricos, conceptuales, epistemológicos, también bastante diversos. Entonces, en principio, yo hice una especie como de clasificación, que como toda clasificación es un poco esquemática o mecánica, pero que bueno, nos sirve para armar una cartografía de posiciones que justamente, digamos, en su esquematismo nos van a permitir señalar los diferentes modos de conceptualizar el vínculo político y, digamos, pensar, bueno, cuál es el umbral desde el cual pueden aportar en términos conceptuales para el análisis de los modos en que en la política cotidiana, digamos, se va tejiendo ese vínculo, ¿no? Las tres perspectivas yo las identifiqué como una perspectiva, digamos, universalista, que tendría que ver con los planteos de McIntyre, una perspectiva pragmática, que tendría que ver con los desarrollos habermasianos, y una perspectiva contingente, digamos, que piensa la constitución del vínculo político con la lógica de la precariedad, que estaría, digamos, que incluiría los planteos de Laclore, Espósito y Rancière. En los tres casos hay que decir que en estas tres perspectivas lo que se imagina es como un contendiente intelectual identificado con el liberalismo, ¿no? Cuando desarrollan las herramientas conceptuales para abordar la construcción del vínculo político, en cualquiera de estas tres posiciones se está pensando en una, digamos, formulación del vínculo político en términos liberales, que es la lógica, digamos, que responde a la lógica de la asociación. ¿Qué es el vínculo político? Una asociación plural entre individuos que persiguen sus propios fines, ¿no? Y que de alguna manera, digamos, se estructura en base a la coincidencia, como veían, por ejemplo, ustedes con el texto de Buchanan y Tallock, en considerar que, bueno, hay algunas cuestiones cuya consecución se ve favorecida por, digamos, las prácticas colectivas, ¿no? Entonces, para esas finalidades que se ven favorecidas por la acción colectiva, es necesario tejer, digamos, ese vínculo político. Digamos, la acción colectiva en este sentido no tendría más que ver que con una, digamos, decisión individual o la coincidencia repetida de decisiones individuales que tienen en vista la necesidad de actuar, digamos, colectivamente para conseguir determinados fines. Pero, digamos, no es que la acción colectiva supone un sujeto diferente, digamos, no es como, qué sé yo, en el marxismo, digamos, que la acción colectiva supone un sujeto colectivo que es la clase. En el liberalismo, el vínculo político es asociativo y se piensa como la matriz que posibilita un tipo de acción colectiva que surge de la decisión individual de optar por, digamos, una práctica colectiva para conseguir fines que siguen siendo individuales, ¿no? Uno podría pensar la sindicalización. ¿Cómo se leería desde el liberalismo un proceso de sindicalización? Como, digamos, la elección individual, digamos, recurrente, repetida en el sentido de adoptada simultáneamente por muchos individuos, por muchos individuos, de digamos, apostar a fines individuales, concretamente mejorar sus ingresos salariales,
a partir de un tipo de práctica asociativa, ¿no? Y eso implicaría, digamos, que en el liberalismo el vínculo político, como plantea Judith Shklar, no requiere, digamos, que haya coincidencia en relación a una idea de sumo bien, ¿no? En todo caso, como dice Shklar, lo que hay, lo que se registra es una coincidencia en relación a una idea de sumo mal, digamos, ¿qué es el mal absoluto? Bueno, la opresión, la violencia, digamos, como recurso de la opresión política, pero no es necesario que para asociarse la gente coincida, ¿no?, en una idea de bien compartida, ¿no? Se pueden asociar con una, digamos, como una elección estratégica, si ustedes quieren, ya que es, que es una matriz que hemos usado para analizar otras perspectivas teóricas, ¿no? La del cálculo estratégico que busca optimizar beneficios y reducir, digamos, costos, ¿no? Bueno, la acción colectiva es una elección estratégica tendiente a mejorar las condiciones de posibilidad de alcanzar fines individuales. Entonces, aclarado, digamos, o presentada esta cartografía que tiene como contendiente intelectual la concepción liberal del vínculo político en términos asociativos, vamos a ir trabajando, digamos, haciendo una síntesis muy breve de las posiciones de los autores que hemos trabajado en esta unidad. Aclarando también que digamos, en esta unidad hice un recorte parcial y no lo noté sino tardíamente en relación, digamos, al espíritu que quisimos darle al programa, que era que la perspectiva de género estuviera presente en todas las unidades, no que hubiera la perspectiva del género y la sexodisidencia, no que hubiera una unidad donde trabajemos teorías políticas que se hacen cargo de el principio de la sexuación como elemento de inteligibilidad de lo social o de las formas de opresión sexogenéricas o sexodisidentes propias, digamos, del patriarcado, sino que lo que queríamos hacer era, digamos, ofrecer en todas las unidades un lugar desde el cual analizar en clave de género, de la sexodisidencia, los problemas en cuestión. Y debo decir que en esta unidad se me escapó la tortuga porque podría haber incluido la sororidad como una forma del vínculo político. Pero bueno, se los debo, vamos a tratar de saldar la deuda en la próxima unidad y en definitiva si alguno o alguna quiere, digamos, tomar ese eje para el coloquio integrador, para acceder a la promoción, bienvenido será o bienvenida será y les acompañaremos en la elaboración del tema, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a avanzar con lo que marcamos en la unidad con este déficit casi imperdonable, diríamos. La primera perspectiva, entonces, es un planteo en clave bastante universalista, ¿no?, que es el que propone MacIntyre. Si bien se trata de una universalidad que él reconoce que, digamos, está acotada a la trayectoria de la historia cultural de Occidente, ¿no? Pero bueno, universalidad al fin, lo que pretende despejar MacIntyre es un umbral de referencia de validez universal para pensar un problema, digamos, que no es estrictamente el de la comunidad política, sino que es el de la virtud y los valores morales. Pero, digamos, como en el punto de partida lo que señala MacIntyre es que vivimos, esto es un texto escrito sobre fines del siglo XX, ¿no? Pero bueno, algunas de estas consideraciones siguen teniendo valor. Él dice, estamos viviendo en un escenario de profundo trastocamiento de los planteos morales, es como si, digamos, hubiera habido una especie de gran catástrofe cultural por la cual, digamos, fragmentos, solo nos han quedado fragmentos de las concepciones que la cultura occidental ha labrado a lo largo de siglos acerca del bien y la virtud, ¿no? Y solo tenemos fragmentos inconexos que son difíciles de articular, que tienen que ver con un etos cultural, un modo de existencia cultural implantado por el liberalismo,
que está basado en la matriz individualista, ¿no? Modernizadora y modernizante, dice él, que nos ha desgajado de todas esas matrices axiológicas que Occidente fue forjando a lo largo de siglos, ¿no? Entonces, en realidad el tipo llega al problema de la comunidad, del vínculo político, justamente pensando, digamos, cuál es el umbral de sentido a partir del cual se puede pensar en la noción de virtud, digamos. La noción de virtud tiene sentido por referencia, digamos, a un horizonte de pertenencia colectiva, ¿no? Pero, digamos, en el punto de partida, lo que ubica MacIntyre es un universal antropológico, que es un sujeto moral, un sujeto con capacidad, digamos, de interrogarse por el problema del bien, ¿no? Y de alguna manera esa capacidad humana, ¿no? De actuar como sujetos morales y de plantearse objetivos para cuyo logro es necesario establecer formas diversas, ¿no? De relación con uno mismo, con los demás, con la naturaleza. Bueno, ese es como un piso de validez universal, ¿no? Para el análisis de MacIntyre. Entonces, ¿qué tipo de vínculos son importantes para tener en cuenta, digamos, el modo, digamos, en que actúa este sujeto universal con capacidad de interrogarse sobre el problema del bien, ¿no? Si este es el universal antropológico que funciona como punto de partida, lo que podemos, digamos, lo que intentamos hacer con el texto es, bueno, despejar de qué manera sobre esta matriz, digamos, que es un universal antropológico, se puede pensar la configuración de vínculos políticos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de analizar qué tipo de vínculos, ¿no? Estaría en el centro de un análisis que presupone un universal antropológico, con capacidad moral, ¿no? Y de lo que se trata en el caso de MacIntyre es de un tipo de vínculo que se establece sobre la base de un acuerdo en torno al problema del bien común. Y este es un problema constitutivamente político. ¿Por qué? Porque el tema del bien común está en la base del vivir juntos. Es decir, que de alguna manera el vínculo político, digamos, requiere ser abordado en una doble entrada que es a la vez moral y política. ¿Por qué? Porque, digamos, es un hecho fáctico, constatable, ¿no? Que vivimos en sociedad, vivimos todos juntos, y para vivir todos juntos es necesario que seamos capaces de establecer diálogos para generar acuerdos acerca de aquello que entendemos, ¿no? Por bien común. Esa doble entrada, Lali, sería como un vivir juntos y vivir bien, ¿no? Exactamente, porque muy buena la acotación, Jere, porque en realidad MacIntyre recupera la tradición aristotélica. De hecho, en uno de los capítulos que ustedes no tenían, digamos, buena parte del libro recorre la noción de virtud intelectual, virtud práctica aristotélica, ¿no? Y en uno de los capítulos, haciendo un balance, dice, bueno, ¿yo por qué, digamos? Podría decir que me ubico en la huella aristotélica, bueno, y una de las cuestiones que plantea tiene que ver con esto que vos decís, Jere, ¿no? Vivir juntos tiene que ver con la meta del vivir bien, digamos. Vivir juntos es la forma, digamos, que nos enrostra, digamos, nos vuelve visible el problema de en qué consiste el vivir bien, ¿no? Y en ese sentido, dice MacIntyre, esa es una noción absolutamente ajena al mundo moderno, liberal e individualista, ¿no? De hecho, en algunos pasajes del texto, él no duda en reivindicar lo que él llamaría virtudes premodernas, y hasta en algún pasaje no duda en identificar sus planteos, ¿no? Como antimodernistas, ¿no? ¿Por qué? Porque la modernidad, la lógica modernizante, digamos, de este mundo que caracterizamos como moderno, pasa por esa matriz liberal e individualista, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es imposible pensar una comunidad política basada en un proyecto común que tenga que ver con esta idea del vivir bien. E incluso le interesa retomar la amistad, digamos, como vínculo político. Ustedes van a leer la traducción que nosotros les pasamos en la cátedra,
Con lo cual, digo, lo que van a encontrar es el concepto de amistad. No sé si es la mejor traducción, está trabajando el concepto aristotélico de koinonía, pero efectivamente me parece muy interesante esta idea, digamos, de que lo que compone a una comunidad política, como aquel espacio en el cual se teje, se labra un proyecto común, es un vínculo de amistad. Me parece que es también una idea muy potente, incluso él la trabaja en términos históricos, ¿no? Y le interesa pensar ese punto de quiebre que significó el neoliberalismo, por el cual la amistad pasó a ser una cuestión privada, ¿no? Mientras que en el mundo clásico la amistad es una cuestión pública porque tiene que ver con el vínculo de los ciudadanos que constituyen una polis y que justamente interactúan sobre la base de que es posible, digamos, ponerse de acuerdo, digamos, discurrir en torno a una idea de bien compartida, ¿no? Y los modos, y digamos, coincidir también en relación a los modos que vuelven posible la persecución de esos fines. Para, digamos, contrarrestar o contraponerse, ¿no? Esa noción individualista liberal, ¿no? Que tiñe toda la imagen del sujeto moderno, MacIntyre propone lo que llama un concepto narrativo del yo. Y este concepto narrativo del yo, dice él, tiene la posibilidad de hacer jugar la dimensión, digamos, psicologista, si ustedes quieren, del sujeto, ¿no? Que define que soy lo que soy en función de una historia que es mía propia, digamos, mi propia biografía, pero que obliga, digamos, a inscribir a la biografía personal en un tejido social, ¿no? Y en ese sentido, yo soy yo, dice él, no solo por una historia que es mi propia historia, sino por aquello por lo que me tienen los demás, ¿no? Porque no es posible concebir un yo, digamos, desgarrado de una historia que siempre es colectiva, ¿no? Colectiva, perdón. Entonces, la pregunta clave para pensar la configuración subjetiva es de qué historia me encuentro formando parte, ¿no? Y que dice él, bueno, para el liberalismo esto sería una cuestión prácticamente inadmisible, ¿no? Incluso sería una carga. Sin embargo, dice él, incluso con la referencia a las sociedades premodernas, ¿no? Pensarse a sí mismo como formando parte de una historia que me excede, que me trasciende, no es solo una forma, digamos, de integrarme en una trama por la cual yo tengo que dar cuenta de lo que soy, de lo que hago, sino que me ubica en una posición también de, digamos, interpelar a los demás por aquello, para que den cuenta de aquello que son o de aquello que hacen, ¿no? Y en ese sentido tomé para cerrar una serie de cuestiones que me parece que son muy significativas, ¿no? Para proponer una lógica subjetiva alternativa al individualismo, a la matriz individualista del liberalismo, una matriz subjetiva que apela a la tradición, digamos, porque como la pregunta que nos debemos hacer es de qué historia formo parte, obviamente el elemento de la tradición es relevante y significativo. Y la otra cuestión que dice, que aclara MacIntyre es que, bueno, que no hay que tenerle miedo al concepto de tradición, no hay que, digamos, escabullir el bulto de la tradición, esquivarle el bulto a la tradición, simplemente porque el pensamiento conservador ha hecho un uso de la tradición, digamos, reaccionario, retardatario. Porque en realidad no hay forma de pensarse a sí mismo si no es en función, digamos, de lo que he heredado, como él dice, de un pasado específico que está presente en alguna medida en mi presente, ¿no? Me encuentro formando parte de una historia y en general esto es afirmar, me guste o no, lo reconozca o no, que soy uno de los soportes de una tradición. Y en este sentido, dice MacIntyre, bueno, preguntar qué es bueno para mí que sería la pregunta, digamos, individualista, ¿no? La pregunta liberal. Bueno, ¿qué es bueno para mí? Es cómo puedo vivir la unidad de mi vida y llevarla a su plenitud. Esto está parafraseado, no es textual del capítulo que ustedes tienen para leer.
Digamos, la pregunta liberal sería una pregunta por aquello que me permite vivir mi vida como una unidad y, digamos, desarrollarla en su plenitud. Pero que, bueno, desarrollarla en su plenitud sin interferir en la plenitud de los demás, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero quiero aclarar que MacIntyre no es que desecha esta preocupación, no es que le parece que, digamos, la pertenencia a una comunidad que se narra a sí misma a partir de una tradición que la sostiene, deba, digamos, obliterar la pregunta por la plenitud individual, sino que se debe complementar, ¿no? Con la pregunta, y esto sí es textual, ¿qué es bueno para el hombre? Preguntar qué es bueno para el hombre, en abstracto, así como un genérico, como un universal antropológico, como decíamos al principio, es preguntar por lo que deben tener en común todas las respuestas a la primera pregunta. Fíjense qué interesante, ¿no? La pregunta del liberalismo no queda descartada, pero debe reconocer que, digamos, las respuestas individuales que se den a esa pregunta deben tener un piso común, deben tener un elemento compartido. Digamos, todas las respuestas a esa pregunta deben tener un piso compartido, ¿no? Un elemento en común que tiene que ver fundamentalmente con esa tradición y los valores forjados en esa tradición. Y la otra cuestión que me parecía interesante para tomar distancia del uso, como él dice, que ha hecho el pensamiento conservador de la tradición, ¿no? Que por ahí nos hace sentir incómodos con la idea de recuperar la tradición, él acá retoma un concepto que está planteado en los primeros capítulos, que es el concepto de diálogo como cualquier, digamos, como un concepto formal que define la lógica de cualquier interacción o transacción interindividual. Digamos, cualquier situación de transacción o de interacción en la que se ubiquen los individuos, digamos, lo que hay es el formato de un diálogo, el diálogo entendido como un intercambio argumentativo en el cual, bueno, cada uno puede ponerse en la posición del otro justamente porque forma parte de una misma tradición, ¿no? Y en ese sentido, la tradición, dice él, es una discusión históricamente desarrollada y socialmente incorporada. No es algo, digamos, no es un resto de pasado que quedó clausurado, digamos, y que persiste en el presente de una manera intocable, ¿no? Digo esto porque en relación a esta cuestión se ha presentado en muchas ocasiones la discusión con respecto, bueno, a tradiciones que pueden ser opresivas, ¿no? Y la pregunta es, bueno, por el solo hecho de ser tradición y haber sido forjada en el marco de estas interacciones colectivas que componen la comunidad, solo por eso hay que aceptarla. Bueno, en realidad, en la perspectiva de MacIntyre, digamos, esta situación ni siquiera sería, digamos, admisible, no sería dable si no se presentaría como problema si la tradición se manejara en los términos en los que él la plantea, ¿no? Como una discusión históricamente desarrollada, socialmente incorporada, digamos, que versa, dice él, sobre los bienes que construyen esa tradición, pero que se desarrolla continuamente, ¿no? Se sucede, dice él, de generación en generación, nunca. La tradición, digamos, no es un repertorio de valores que digamos, quedó clausurado en un momento de la historia de la comunidad de una vez y para siempre, ¿no? Y en ese sentido, esta concepción de tradición como una especie de diálogo abierto, históricamente situado, es lo que le permite pensar que, bueno, que en realidad digamos, los miembros de una comunidad no tendrían por qué verse confrontados con esa situación por la cual el peso opresivo de una tradición los obliga, digamos, a repetir prácticas que, digamos, lesionan sus libertades individuales o lesionan sus deseos, sus metas, etcétera, ¿no? Porque finalmente la tradición es el piso, digamos, sobre es el piso que soporta ese diálogo abierto, continuo, ¿no? Sucedido de generación en generación. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, si no, seguimos con Habermas, que sería
la otra referencia que tenemos para pensar el vínculo político desde una lógica más pragmática. De mi parte, ninguna al respecto, Lali. Bueno, en todo caso, sigo y cualquier cosa después, cuando termino, digamos, la exposición, vayan anotando las cosas que les quedan oscuras y las retomamos, ¿no? Yo en esa clasificación que armé planteé que, bueno, la posición de Habermas respondería, digamos, a la lógica de una pragmática formal. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que lo que, digamos, propone Habermas es que la racionalidad, digamos, la estructura racional interna, digamos, de una acción orientada al entendimiento, posee en sí misma, aunque sea, dice él, de modo fragmentario, distorsionado, una razón, digamos, remitida a quedar encarnada simbólicamente y situada históricamente, ¿no? Cuando entramos en situaciones, digamos, de interacción comunicativa, la misma pragmática de esa situación, el mismo funcionamiento concreto, si ustedes quieren, de esa situación presupone que, aunque sea de manera precaria, estamos asentados en una cierta estructura racional comunicativa, bueno, que presupone la posibilidad de interactuar dialógicamente, dando por sentado que, bueno, el otro, la otra me va a entender, digamos, si yo entro en una relación comunicativa es porque doy por sentado, doy por supuesto la posibilidad de un entendimiento, ¿no? Y ese entendimiento, digamos, revela ese presupuesto de un entendimiento posible con el otro, con la otra, revela, digamos, un modo, digamos, de estar parados, de asentar esa acción comunicativa en una estructura racional que a lo mejor no siempre se nos presenta, digamos, de manera clara, no siempre, digamos, tenemos una conciencia objetiva, digamos, de los presupuestos de esa estructura racional, pero que igualmente, digamos, está funcionando porque si no presupusiéramos la posibilidad de entendimiento, ni siquiera entraríamos en ese tipo de interacciones dialógicas, ¿no? Entonces, la principal forma del vínculo político, digamos, es tributaria de ese vínculo comunicativo que se entreteje, digamos, a través del uso del lenguaje en nuestras situaciones cotidianas, ¿no? Que está poblada, digamos, nuestra vida cotidiana está poblada de innumerables hechos ligados a, digamos, orientados al entendimiento, ¿no? Que presuponen, bueno, que justamente el uso del lenguaje es el instrumento que despeja, digamos, desbroza el camino, digamos, de la interacción dialógica, ¿no? Entonces, primera cuestión, el vínculo, digamos, cualquier forma de vínculo, y particularmente el vínculo político que después vamos a trabajar, es en algún sentido tributario, es deudor de este umbral, digamos, pragmático de la comunicación, de una racionalidad comunicativa en la cual están puestos en acto elementos propios de esa estructura racional orientada al entendimiento. ¿Qué caracterizaría la modalidad política de un vínculo? ¿Qué haría un vínculo político? Digamos, un vínculo que en sí mismo, en cualquier caso, siempre es comunicativo, ¿qué tendría además, qué elemento, qué plus tendría que tener o mostrar para que lo podamos caracterizar como políticos, ¿no? Y en ese sentido, esto ya a partir de acá está tomado todo del texto que ustedes tenían para leer, que creo que es el capítulo 7 de facticidad y validez. Hasta ahora lo que había planteado está tomado de la teoría de la acción comunicativa. Pero digo, a partir de acá voy punteando respuestas que aparecen en el texto, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza entonces al vínculo político? Bueno, dice, aunque digamos, los procesos políticos no ponen de manifiesto de manera primaria la dimensión cognitiva, digamos, no están estructurados a los efectos de priorizar esa dimensión cognitiva, el mero hecho de la participación de los actores, que pueden dar buenas razones, digamos, cuando participan, digamos, de los procesos políticos, implica que, bueno,
están, digamos, atravesados, que están, digamos, afincados en la lógica del juego democrático, ¿no? Finalmente, ese vínculo comunicativo es político cuando lo que tenemos a la vista son actores que pueden dar buenas razones de su participación en el juego democrático. Y entonces, ¿cómo se construye el vínculo político? A través de la deliberación. Digamos, sí, para el liberalismo, la forma del vínculo político es la asociación, para Habermas la forma del vínculo político pasa por la deliberación. En este sentido, lo que dice Habermas es que la política deliberativa es una pieza clave del proceso democrático y más aún, digamos, lo que este proceso democrático tiene, digamos, como elemento que atraviesa la construcción del Estado moderno, ¿no? Y eso, dice él, se ve tanto en la concepción liberal de la política, es decir, la que piensa la sociedad económica como un mercado y a la política, digamos, como una estructura formal destinada a establecer las reglas que ordenan el funcionamiento de ese mercado, dice, como cuando ponemos la mirada en la concepción republicana. La concepción republicana también, digamos, se asienta en la política deliberativa como una pieza clave, porque si la república se piensa, digamos, como una comunidad ética institucionalizada bajo la forma del Estado, esa comunidad ética se construye dialógicamente, ¿no? En este sentido, me interesaba retomar algunas caracterizaciones que hace Habermas de la concepción liberal y republicana de la política para ver, digamos, después cómo las subsume o las articula, ¿no?, en su teoría del discurso, digamos, para abordar la formación del vínculo, la constitución del vínculo político, ¿no? En la concepción liberal, dice Habermas, el proceso democrático es concebido como una forma de compromiso entre intereses opuestos, en el que, digamos, los mecanismos de la política, ¿a qué apuntan? A garantizar, lo tomo textual, la fairness, la justicia, digamos, la equidad de los resultados sobre la base de los derechos fundamentales dentro del corpus de pensamiento de la doctrina liberal, ¿no es cierto? Mientras que en la concepción republicana, dice Habermas, la forma democrática de la voluntad se efectúa, digamos, toma cuerpo en la forma de un autoentendimiento ético-político, ¿no? La forma democrática es, de alguna manera, la dimensión a partir de la cual la comunidad, digamos, se autodescifra a sí misma en tanto sujeto ético-político, ¿no? Es la forma democrática es la forma de autoentendimiento por la cual una comunidad descifra aquellos elementos que la constituyen como sujeto ético-político, ¿no? Y en ese sentido, la deliberación tiene que poder apoyarse en los contenidos que refieren, digamos, a un consenso básico estructurado por la propia, digamos, por los elementos asumidos por la propia cultura republicana, ¿no? Es como una especie de, podríamos decir, de sustrato valorativo, ¿no?, que define, digamos, la condición de posibilidad de las formas democráticas de autoexploración de la voluntad, digamos, de esa comunidad ético-política, ¿no? En la concepción republicana, dice Habermas, la formación de la opinión pública, entonces, y de la voluntad política, es digamos, el mecanismo a través del cual la sociedad se constituye como un todo políticamente estructurado, ¿no? Cuando pensamos en la sociedad o en la sociedad política, lo que tenemos a la vista, dice él, es un conglomerado, digamos, una unidad política en la cual la práctica de la autodeterminación de los ciudadanos es consciente de sí misma y opera sobre sí misma a través de la voluntad colectiva de los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es la democracia en esta perspectiva, ¿no?
¿Qué es la democracia para una sociedad política, una società civilis, como dice Habermas, ¿no? Sostenida en la práctica de la autodeterminación? Bueno, es la autoorganización política de la sociedad en su conjunto. En el liberalismo, digamos, en cambio, la imagen de la sociedad política se construye a partir, digamos, de un hiato o de una línea de diferenciación con respecto, diríamos, a la sociedad civil. Esto después lo vamos a volver a tomar la unidad que sigue, ¿no? Donde abordamos el problema del gobierno y vamos a plantear vamos a desarrollar un planteo de Michel Foucault acerca de cómo el liberalismo concibe, digamos, o define el concepto de sociedad civil como un concepto de tecnología gubernamental. Bueno, en algún sentido, en una perspectiva bastante diferente, como es la de Habermas, la lectura que hace Habermas del liberalismo, digamos, tiene bastante cercanía con esta imagen que propone Michel Foucault. ¿Por qué? Porque de alguna manera para Habermas la concepción liberal separa, digamos, la sociedad civil de la sociedad política y articula esas dos dimensiones a través del puente que él dice que está representado por el proceso democrático, ¿no? Y sobre todo, podríamos decir, por el mecanismo de representación inherente a las democracias modernas. El mecanismo de representación sería ese puente que conecta, digamos, la sociedad civil con la sociedad política, ¿no? Y la regulación del equilibrio, digamos, entre poder y derechos, o poder, derechos e intereses, ¿no? Que son plurales y conviven en el escenario social, se produce en términos del Estado de Derecho, es decir, es el Estado de Derecho el árbitro que establece las reglas para mantener poder, derechos e intereses en una situación de equilibrio, ¿no? Y en ese sentido, para el liberalismo, la formación democrática de la voluntad es solo un elemento, digamos, dentro de un conglomerado mucho más vasto de elementos. La formación democrática de la voluntad no es la voluntad general rousseauiana, además está decirlo, como ustedes se imaginarán, es la formación democrática de voluntades que manifiestan sus fines y su elección, digamos, por una estrategia colectiva en el acto de asociarse, como decíamos antes, ¿no? Y en este acto de asociarse, digamos, la formación democrática de esa voluntad tiene por fin, por un lado, disciplinar el poder estatal. De lo que se trata, digamos, es de limitar el poder del Estado, ¿no? Mediante dispositivos normativos, le dice Habermas, derechos fundamentales, disposición de poderes, etc. Mover al poder estatal a tener en cuenta intereses diversos, a recoger ese sesgo pluralista de la asociación que conforma, digamos, que está en la base de cualquier vínculo político, como decíamos antes, y eliminar el potencial de perturbación que podría tener, digamos, una forma, digamos, excesiva de intervención en el tráfico o en el intercambio espontáneo, las situaciones de intercambio, interpelaciones, interlocuciones que se gestan de manera espontánea entre las personas privadas. Entonces, la teoría del discurso que propone Habermas para analizar, digamos, las prácticas deliberativas, ¿no?, que conforman el vínculo político, dice él, toma elementos de ambas tradiciones, la republicana y la liberal, y las integra, dice, en un concepto de procedimiento ideal para la deliberación y la toma de decisiones. Es un procedimiento ideal y Habermas lo tiene en cuenta. Lo que no quiere, digamos, por lo tanto, quiere decir que Habermas no desconoce las perturbaciones, digamos, las turbulencias que se pueden suscitar en el proceso, digamos, concreto deliberativo, ¿no? Y el proceso de toma de decisiones que tiene lugar en la escena política. Pero, digamos, tomando, dice él, los elementos más esclarecedores de ambas tradiciones, lo que intenta hacer es construir un concepto
de deliberación que da cuenta de un procedimiento ideal que, digamos, hipotéticamente permitiría, digamos, establecer consensos razonados a través de los cuales se exprese, digamos, un núcleo de verdad, un núcleo de la política, digamos, que es portador de una verdad esencial, ¿no es cierto? Y en Ese ese sentido ideal, Lali, perdón, no te implicaría, escuché, Pere, decime. consultaba si ese sentido ideal del procedimiento implica una especie de procedimiento deseable u óptimo a alcanzar, ¿se puede pensar de esa Claro, manera? totalmente, sí, sí, sí. Digamos, un estándar de lo óptimo en relación al funcionamiento concreto de las instituciones que puede funcionar como ideal regulatorio, si vos querés, ideal regulatorio en el sentido en que vos lo planteás, ¿no? Una meta a alcanzar, aunque sabemos que en la práctica muchas veces el procedimiento deliberativo y de toma de decisiones está enturbiado, ¿no? Por conflictos, zonas oscuras, turbulencias, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no quita que ese procedimiento ideal pueda funcionar como ideal regulatorio. Y ese procedimiento, digamos, recupera esas consideraciones pragmáticas que decíamos antes, ¿no? Esa matriz de estructura racional que presupone cualquier interacción comunicativa y que es pragmática por esto que decíamos, digamos, más allá de que no es necesario, si ustedes quieren que nos pongamos a pensar en qué es lo que estamos haciendo cuando interactuamos dialógicamente con el otro. Lo que importa es que si interactuamos dialógicamente con el otro, es que estamos presuponiendo la posibilidad de entendimiento, ¿no? Y en eso consiste esa racionalidad práctica propia de las interacciones dialógicas, ¿no? Y bueno, ese sería un elemento clave, ¿no? En ese procedimiento deliberativo ideal, que se sumaría, digamos, al reconocimiento de los compromisos que asumen los actores, los discursos relativos a la justicia. Yo acá mencioné 2 o 3 cosas, pero digo, la enumeración de Habermas es bastante más amplia, ¿no? Estos estándares normativos que decíamos, que mencionábamos antes, ¿no? En fin. Y por otra parte, esa teoría del discurso que propone Habermas se fundamenta en la presunción de que, digamos, en condiciones de disponibilidad óptima, ¿no? De la información relativa a los problemas que se van a discutir, ¿no? Y de la elaboración de esa información, ¿no? Ajustada a los fines que se persiguen, es posible, digamos, acceder a resultados racionales en la política. Si nosotros, digamos, en términos de ideales regulatorios, ¿no? Como decíamos antes, pensamos en un procedimiento deliberativo en el cual toda la gente tenga el mismo acceso a la información, que, digamos, esa información haya sido elaborada de manera transparente, sin ocultar aquellos elementos que, digamos, perturben o que impidan la obtención de los resultados que un sector en particular persigue, por ejemplo, ¿no? Sin intereses parciales. Sin intereses parciales, sin eludir o sin ocultar, digamos, aquellos elementos que pueden perjudicar a unos y beneficiar a otros, ¿no? Si la información llega a todos y se construye de manera transparente, bueno, es posible pensar que la política accede a resultados racionales, ¿no? Teniendo en cuenta, como dice Habermas, que siempre se trata de una razón práctica, ¿no? La política se mueve atravesada por la lógica de una razón práctica, ¿no? No de una razón abstracta. Una razón práctica, digamos, que digamos, funciona a partir de esos derechos universales propios del liberalismo y de la eticidad concreta de la comunidad, digamos, como sujeto ético-político del republicanismo, ¿no? Una razón práctica, digamos, que asienta las reglas del discurso y que define las formas de argumentación que para Habermas toman su contenido o extraen su contenido normativo
tanto de la validez de una acción orientada al entendimiento, digamos, ¿por qué pueden reclamar condiciones de normatividad? Porque, digamos, responden al doble estándar, digamos, de la veracidad y la sinceridad, ¿no? Porque están estructuradas las argumentaciones con digamos, el objetivo de un entendimiento pleno, ¿no? No están estructuradas con la lógica de engañar o de ganarle la disputa al otro, sino están estructuradas de manera transparente, orientadas al entendimiento, y por otra parte, porque digamos, las formas de la deliberación dan cuenta de las estructuras de la socialización y asociación comunicativa, digamos. En definitiva, la deliberación en este formato ideal puede funcionar, digamos, permitiéndonos conseguir resultados racionales, como dice Habermas, porque en la práctica no hace sino, digamos, proyectar en el plano de la política la estructura, digamos, racional de la comunicación lingüística derivada de los procesos de socialización y de asociación comunicativa, como le llamamos a Habermas, ¿no? Digamos, de establecimiento de un vínculo social forjado o trabado a partir de las interacciones comunicativas. Bueno, hasta acá llegaríamos con Habermas y esta perspectiva que identificamos como pragmática, ¿no? Que incluso Habermas en la teoría de la acción comunicativa la plantea como una posición distante de cualquier planteo con pretensiones universalizantes, digamos. Él no dice, fundamental, dice él, esta perspectiva pragmática no es ni fundamentalista ni universalizante. Simplemente se ajusta a, digamos, las consecuencias que se derivan de las situaciones concretas de comunicación, en las cuales la gente interactúa presuponiendo el entendimiento, digamos, y el mismo podríamos decir que el solo hecho de que tengan lugar situaciones de comunicación presupone, digamos, la confianza de los interlocutores en esa racionalidad comunicativa, si no, ni siquiera se tomarían la molestia en participar, digamos, en interacciones dialógicas, ¿no? Entonces, no es ni fundamentalista ni universalizante, pero sí es el resultado, digamos, de una pragmática formal que se deriva, digamos, del análisis de las situaciones concretas, ¿no?, de interacción comunicativa. La tercera perspectiva que vimos en esta unidad tiene que ver con pensar el vínculo político desde la lógica de la contingencia, digamos. No hay nada esencial ni en los vínculos en general que traban los individuos en la sociedad, el vínculo que es un tipo de articulación precaria y contingente. ¿Y qué es lo que haría, digamos, político ese vínculo? Es que, digamos, se forjaría de manera precaria y contingente en el marco de la lógica tensional propia, digamos, del campo de relaciones de fuerzas materiales y simbólicas que atraviesan, digamos, que conforman la dinámica política, ¿no? Y en este sentido, litigio, antagonismo, la comunidad como una carga, ¿no? Son distintas formas, ¿no?, de plantear el vínculo político en relación con la contingencia. Espera, me voy a tomar, tengo acá un té. Ya se me enfrió, pero bueno. Entonces, tomé algunas cuestiones de Rancière muy brevemente porque es un autor que ya hemos trabajado en otras partes del programa y me parecía que, bueno, algunas de las cuestiones que encajaban bien, digamos, para analizar la política como litigio, ya las habíamos trabajado en las otras unidades, ¿no? Pero me parece muy interesante la idea, digamos, de Rancière de pensar la política como esa forma, digamos, de disrupción del orden policial que se gesta a partir de la posibilidad de instalar un común litigioso. No vamos a repetir la distinción por todos conocida sobre la diferencia entre
orden policial y política, ¿no? Sí me interesa retomar lo que decimos siempre, ¿no? Que la política, digamos, es como un momento de fulguración. Uno podría pensar que Occidente tuvo pocos momentos de política y que esos momentos de política irrumpen, como decimos siempre, ¿no? Desarticulando el orden de las partes propio de la policía. ¿Y cómo lo hacen, digamos? Para mí, a mí me parece muy interesante la idea de común litigioso, ¿no? Porque permite articular, digamos, la dimensión disruptiva con la dimensión constructiva. Digamos, permite pensar lo político en su doble cara, ¿no? De elemento disruptivo y de elemento con potencial, digamos, articulador o constructivo. El litigio, digamos, ¿a qué alude, no? Tomé algunas cuestiones que me parecían interesantes para pensar lo del común litigioso. El litigio alude, dice Habermas, a la diferencia del logos consigo mismo. ¿Se acuerdan? En un marco en el cual el orden policial se estructura de acuerdo a una partición establecida entre los seres portadores de logos y los seres portadores de fonés, ¿no? Los seres capaces de razonar, de discurrir racionalmente, y los seres cuyas bocas solo emiten sonidos incongruentes, ¿no? La otra cuestión, pero digo, el litigio, ¿qué es lo que permite? Permite, digamos, producir ese efecto de descentramiento del logos consigo mismo, ¿no? Empuja al logos a distanciarse de sí mismo y pensar la propia diferencia que lo habita. El litigio, por otra parte, se produce a partir de la irrupción de la diferencia entre la cuenta del orden de las partes y la cuenta de los que no cuentan. También es una cuestión que hemos trabajado copiosamente creo que no me acuerdo si era la unidad 2 del programa. Y en ese sentido, digamos, el litigio lo que establece, como dice Rancière, es una desmultiplicación del logos que, digamos, opera con una lógica de desconfiguración y reconfiguración de la situación de interlocución. El desacuerdo del que habla Rancière y que, digamos, da título al libro tan trabajado, ¿no? No es el desacuerdo por el sentido de las palabras. El desacuerdo no es porque uno dice blanco y otro dice negro, no es porque los dos dicen blanco pero entienden algo distinto, por el significante, digamos, le imputan un significado distinto al significante blanco, sino que es aquello, digamos, que desarma una determinada situación de interlocución en la cual algunas voces cuentan y otras no cuentan, y, digamos, habilita la palabra para, digamos, aquellos que no entraban en el orden de las partes, ¿no? Entonces, me parece que esta idea, digamos, del desacuerdo ligada a lo del común litigioso, permite, como les decía antes, pensar, digamos, tanto el costado rupturista como el costado constructivo de la política. Rompe con un orden de distribución de logos, pero al mismo tiempo reconfigura, digamos, la distribución de las partes, habilitando una nueva situación de interlocución por la cual, bueno, aquellos que se consideraba que solo emitían ruidos, tienen que ser, digamos, tienen que ser escuchados, tienen que ser convocados a la discusión, tienen que, digamos, ser reconocidos como capaces de instalar elementos o temas de discusión, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es el común litigioso? Es la irrupción de ese elemento de desestabilización que hace visible, como dice Rancière, el modo en que el orden policial alojaba dos mundos, pero uno de esos mundos estaba invisibilizado. Es la irrupción de un elemento que modifica la situación de interlocución, digamos, que le da voz a aquellos que estaban ignorados, digamos, y que
logra instalar como centro de la discusión temáticas que, digamos, que eran absolutamente invisibles o estaban obliteradas, digamos, en el marco del orden policial, ¿no? Y como dice Rancière, digamos, instala un logos allí donde se creía que solo había Foné. Entonces, digamos, ¿cómo se construye el vínculo político y no el orden policial? Porque el orden policial podríamos decir que, como dice el propio Rancière, ¿no? Dado que hay mejores órdenes policiales mejores que otros, digamos, dentro de la lógica de división en el orden de las partes, hay seguramente momentos en los cuales distintos sectores de la sociedad logran entrar en ese esquema de partición. Pero eso, digamos, tiene que ver con, digamos, perforar alguna de las barreras que establece, digamos, esa regulación del orden de las partes. Pero el vínculo político, digamos, se construye justamente con la lógica del común litigioso. ¿Por qué? Porque surge allí donde, por un lado, digamos, algo irrumpe para desestabilizar el orden de las partes, y a su vez, digamos, tiene su costado constructivo en esta posibilidad de que a partir de esa irrupción, aquellos que no contaban logren hacer ingresar, no solo logren participar en la situación de interlocución, sino que logran hacer ingresar en esa situación de interlocución cuestiones que para el orden policial o eran invisibles o estaban subordinadas, estaban subalternizadas, digamos, a la lógica jerárquica propia del orden policial. Uno podría decir que, por ejemplo, las cuestiones ligadas a la sexodisidencia tienen una profunda capacidad de construir un común litigioso, ¿no? Digamos, de perforar el orden de las partes, porque, bueno, nuestras sociedades se han estructurado, como dice Foucault, a partir, digamos, de un criterio de inteligibilidad de lo social que pasa por la sexuación, digamos. ¿Cómo se nos vuelve inteligible la sociedad? Digamos, si la pensamos dividida en hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la irrupción de la sexodisidencia rompe, digamos, perfora, irrumpe, quebrando ese orden policial estructurado en función de la sexuación, pero además, digo, no solo rompe, sino que ese sería su costado, digamos, destructivo, si ustedes quieren, o su costado, el costado... Disruptivo. ¿Cómo? Perdón. Disruptivo, ¿no? Ese costado a través del cual bombardea el orden establecido, pero a su vez, digamos, tiene una capacidad constructiva a partir de la posibilidad de establecer un común litigioso, de establecer algo, digamos, de instalar como tema de discusión algo que el orden policial ni siquiera veía, y si lo veía se negaba a discutir, como por ejemplo, no sé, la ley de identidad de género. Profe, sí. Podría tener algún punto en común digamos, el tema del lenguaje inclusivo, haciendo una relación con la tradición, o sea, digamos, esa capacidad de decir, bueno, no lo acepto, no lo escucho, no, digamos, no es lo cotidiano, lo tradicional, entonces digamos, no tiene validez la palabra, digamos. Podría ser, sí, seguramente. Veremos, ¿no? Cuánto, porque digo, esto como es pura contingencia, digamos, estas son filosofías de la contingencia, tampoco podemos saber cuál es, digamos, la capacidad en el tiempo de perforar digamos, la estructura del orden de las partes, ¿no? Si esto tiene posibilidades de perforar mucho más la lógica de la sexuación como criterio de inteligibilidad de lo social, o quedar acá como una discusión contingente, pero bueno, finalmente eso es como diría la frase hegeliana, ¿no? El búho de Minerva emprende el vuelo al atardecer, solo lo sabremos después que, digamos, después de haber andado y recorrido ese camino de la discusión en torno al lenguaje
inclusivo, pero sí, seguramente, estas son creo que las cuestiones que, para las cuales el planteo rancieriano, digamos, tiene más elementos, digamos, analíticos que permiten, digamos, pensarlos desde un lugar distinto, digamos, desde un lugar que no responde a, digamos, los esquemas de la política tradicional. Me parece que sí hay unas temáticas para las cuales el planteo rancieriano es fértil, tiene que ver con estas cuestiones ligadas a la sexodisidencia, bueno, problemáticas de género incluso, ¿no? De género no como un principio, digamos, de dimorfismo naturalizado, sino en el sentido en que lo plantea Butler, que también lo vamos a ver mejor en la próxima unidad. Pero digo, estas son cuestiones para las cuales el repertorio conceptual rancieriano tiene mucha potencia analítica, ¿no? Y me parece que dan cuenta de lo que quiere decir Rancière cuando habla del común litigioso, no solo de aquello que rompe, digamos, que irrumpe, desarticulando el orden de las partes, sino de aquello que logra instalar, digamos, que fuerza ese orden de las partes a incorporar un elemento de discusión, a volver visible algo que estaba totalmente obliterado y, digamos, asumirlo como tema de debate, ¿no? La otra perspectiva, perdón, no sé si hasta acá hay alguna otra pregunta. Lali, pensaba que finalmente, si bien al principio dijiste que por ahí habías excluido o no habías podido transversalizar esa perspectiva de género y esos enfoques de la sexodisidencia, en estas perspectivas que persiguen o nos invitan a pensar la construcción del vínculo a partir de la contingencia, obviamente se van a mechar y se van a conectar en estas temáticas. Pensaba Sí. en esto último, digo, si también nos habilita a pensar un poco, por ejemplo, los movimientos de la agroecología en este sentido, sino también podemos llegar a verlo como un escenario de conformación de comunes litigiosos. Digo, también, que también veremos, digo, y estaremos ahí en la medida que podamos aportar a construir ahí y alimentar ese común litigioso, de pensar que en un momento también irrumpirá, digo, como elemento de desestabilización de ese orden policial que se expresa en un orden económico, digo, Claro. principalmente, ¿no? Y productivo. Sí, eso está bueno también conectarlo con la perspectiva de lo común, en el sentido, digamos, si se quiere, en un punto más tradicional como cuestionador digamos, del orden de la distribución, digamos, de lo propio y lo ajeno, ¿no? Porque, por un lado, digamos, las perspectivas de la agroecología ponen en cuestión el régimen de distribución de la propiedad. Y por otro lado, forma parte de todo un repertorio, digamos, de temáticas que ha puesto, digamos, que ha dejado a flor de piel, podríamos decir, la precariedad, digamos, de esa forma de partición, digamos, entre lo propio y lo ajeno que han regido a la sociedad occidental. Pensaba en un texto que también vamos a ver en la próxima unidad, que es de Dardot y Laval, texto común, donde lo que analizan los autores es el potencial disruptivo que tuvo el criterio, digamos, del copyleft, el criterio de los free commons, ¿no? Que, digamos, abre al uso público y restricto lo que antes entraba en el registro de la propiedad intelectual. Bueno, ese es y lo que, digamos, reconstruyen Dardot y Laval es el efecto que tuvo esa primera movida, digamos, de perforación, de quiebre de las barreras propias del régimen de la propiedad privada capitalista en otras configuraciones tanto del derecho como de la política o de la economía, ¿no? Bueno, eso, digo, es interesante también para pensar otro lugar para el común litigioso que se puede conectar muy bien con el tema de la agroecología o de la agricultura familiar, ¿no? Porque, digamos, ataca
distintas dimensiones propias del orden capitalista, ¿no? El régimen de propiedad, el patrón de acumulación, la relación instrumental con la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, como vos decís, habrá que ver hasta qué punto, digamos, tiene esa capacidad disruptiva en relación al orden de las partes, pero en principio también, digamos, parece ser muy potente en relación a la posibilidad de establecer un común litigioso. Lali, por ahí me quedó resonando una idea que vos decías al principio de que esas irrupciones, esos momentos políticos, por definición en este marco del pensamiento de Rancière, han sido pocos en la historia occidental, ¿no? Siempre han estado atravesados por el fuego, digo, por la llama concreta real de los disturbios, de las revoluciones, sí, de las revueltas. Y bueno, también habilita a pensar, ¿no?, en qué punto estas irrupciones que estamos conceptualizando más en el presente también están atravesadas por el fuego, ¿no?, por el tema de la revuelta, del disturbio. Pensamos, digo, movimientos más concretos, pero también, digo, si uno ve lo que está pasando ahora en el Delta, de otra parte, digo, también son fenómenos que es imposible no ver, digamos, porque están ardiendo, ¿no? No arde la Bastilla en ese sentido, pero está ardiendo el Delta, digo. Totalmente, sí, sí. Sí, incluso ahora que decías esto, lo relacionaba con algo que realmente, visto en perspectiva, tuvo una gran capacidad, digamos, transformadora, una gran pregnancia, como se dice ahora, como fue la guerra del agua en Bolivia, digamos, que fue el punto de apoyo, el umbral, digamos, en el que se consolida el movimiento cocalero, digamos, y se fortalece el liderazgo de Evo Morales, ¿no? Pero digo, un escenario en el cual la propiedad privada de un insumo básico para la vida como el agua pretendía, digamos, ser naturalizado, y no es solo que se buscaba, digamos, que la gente consumiera agua provista por las empresas privadas, digamos, que habían, bueno, que controlaban el servicio, sino que, digamos, acompañados por el Estado, digamos, la idea era obligarlos a tapar, digamos, a clausurar, a tapar, sí, sus propios pozos comunales, ¿no? Para que no tuvieran un plan B frente al monopolio, digamos, de ese recurso vital como es el agua en manos de empresas privadas. Y bueno, lo que se llamó la guerra del agua, digo, eso es política. Ahí para Rancière claramente habría habido, digamos, la irrupción de la política. Ahí fuimos testigos de la irrupción de la política, bueno, con una capacidad, digamos, de sacudir el orden establecido muy grande, con, digamos, proyecciones hacia el futuro que ahora podemos medir en función de lo que fue el movimiento cocalero, la Constitución Boliviana de 2009, etc. Y que, bueno, también, como diría Rancière, ese punto de inflexión marcado por la irrupción de la política a lo mejor funciona como una bisagra entre dos órdenes policiales, uno mejor que el otro, pero orden policial al fin. Pero bueno, digo, no es poca cosa pensar lo que fue capaz, digamos, de gestar en términos, digamos, de inclusión, de reconocimiento de derechos, ese momento germinal, ¿no?, donde estalla la guerra del agua. Y ahí, habrá que ver si los movimientos ambientalistas ahora con el tema del Delta logran, digamos, esa pregnancia, ¿no? Esa idea del orden policial que puede aparecer como mejorado también habilita, digo, ligado a la idea de contingencia, que también se pueda desestabilizar, digo, ¿no? Totalmente, claro. ¿Qué es un orden policial? Es un reparto de las partes con una estabilidad precaria. Nada dice que eso se va a mantener en la cristalización transitoria de un determinado orden de las partes que, bueno, se ha fijado de manera precaria y que puede ser, obviamente, trastornada, alterada completamente por otra irrupción, digamos, de la política, como aquello, digamos, que desestructura el orden de las partes. Bueno, en todo caso, después, sobre el final, podemos volver juntando, digamos, las dudas de todo me queda nada más que Espósito y Laclau.
En relación al planteo de Espósito, me interesaba, digamos, pensar el modo en que se interroga, digamos, el vínculo político en términos de construcción de lo común también, ¿no? Y esta idea que aparece a lo largo del texto, que es que lo que acomuna es una carga compartida, digamos. La comunidad no es un momento más pleno, lo que nos acomuna no es que, digamos, no son sentimientos, digamos, afables de simpatía con el otro, sino que... no es la mitad, digamos, en términos de MacIntyre. No es en los términos de lo que planteábamos antes, no, claramente. Sino que es una carga compartida, ¿no? Y el munus, digamos, entendido como carga, ¿no? Como obligación, el munus de la política, dicen Rancière, no es una propiedad o una pertenencia, digamos, esa carga no es algo que nos define constitutivamente, digamos, no es algo que uno podría decir que tiene que ver con lo propio, con aquello, digamos, que nos es propio y que como tal nos define en términos subjetivos, no tiene que ver con una lógica de pertenencia que nos transmuta en una identidad diversa, sino, dice Espósito, con una deuda, con un don a dar. Y en ese sentido, digamos, me parecía interesante, porque después lo podemos poner en diálogo con algo que dice Laclau en relación a las unidades de la cadena, los eslabones de la cadena equivalencial, ¿no? Dice Espósito, no es lo propio sino lo impropio, o más drásticamente lo otro lo que caracteriza lo común. Un vaciamiento parcial o integral de la propiedad en su contrario. Una apropiación que inviste y descentra al sujeto propietario y lo fuerza a salir de sí mismo. Digo, esto lo tomé a propósito, esta cita, justamente para establecer, digamos, la diferencia, ¿no? Marcar las posiciones prácticamente antitéticas, ¿no? Entre la noción de comunidad de MacIntyre y la noción de comunidad de Espósito. En el caso de MacIntyre, la comunidad tiene que ver con una forma de ser que nos hace más plenos, puesto que solo, digamos, nos podemos concebir psicológicamente, digamos, como un yo, si al mismo tiempo somos capaces de inscribirnos en una historia que siempre es colectiva y que explica, digamos, aquello que somos, ¿no? Mientras que acá lo que acomuna es una carga, lo que hace que formemos parte de una comunidad es que compartimos una obligación que implica, como dice Espósito, desapropiarnos, ¿no? Tomar distancia de nosotros mismos, vaciarnos parcial o integralmente, ¿no? De lo que somos, salir de nosotros mismos para acoplarnos a esa lógica de la carga compartida. En este sentido, digo, también este punteo tiene que ver con marcar las diferencias con otros planteos comunitaristas. No es el único, yo tomé para esta unidad el caso de MacIntyre porque, bueno, me parecía que era el que más drásticamente mostraba, digamos, una concepción muy diversa de lo común, de la idea de comunidad. Después, en la otra unidad también vamos a ver otros planteos comunitaristas de distinta matriz, ¿no? Pero digo, a diferencia de lo que plantea MacIntyre, lo que dice Espósito es que la comunidad no es un modo de ser o de hacer del sujeto individual, ni es una forma más plena de la subjetividad, no es que remite una forma originaria del ser en común. De hecho, releyendo, digamos, en clave de lo común como carga, el Leviatán de Hobbes, lo que dice MacIntyre es que en realidad lo que muestra esa ficción del estado de naturaleza que pinta Hobbes es que lo que los hombres tienen en común es la posibilidad de que cualquiera le dé muerte a cualquiera. Y por lo tanto, la construcción de lo común no intenta recuperar algo que estaba en el origen y que, digamos, en el devenir de la sociedad hemos perdido. Al contrario, dice él, lo que busca hacer la construcción de lo común es alejarnos
de ese origen, digamos, ligado a la posibilidad compartida de que cualquiera le dé muerte a cualquiera, ¿no? En ese sentido, la comunidad de Isel no es algo que pueda pensarse como un cuerpo o una corporación o una fusión de individuos que dé como resultado un individuo más grande o más pleno, como decía antes, sino que la comunidad es, digamos, está dada por la falta o la carencia de la que somos conscientes y que es lo que nos mantiene juntos, ¿no? Y para cerrar, la otra, digamos, figura de lo colectivo que me parecía que se podía poner en diálogo en esta unidad en relación a la construcción del vínculo político es la figura del pueblo, ¿no? Y el planteo laclosiano sobre la construcción del pueblo. Para Laclau, como para, en realidad, Rancière y Espósito también, podríamos decir que el vínculo político responde a una lógica antagónica, se estructura según una lógica antagónica, ¿no? Teniendo en cuenta, por otra parte, que, como dice Laclau, el antagonismo es aquello que hace visible los límites de toda objetividad. Para empezar, la objetividad, digamos, es un horizonte de relaciones entre sujetos y objetos que se construye discursivamente. Lo social se construye discursivamente. Y el antagonismo es aquello que marca los límites de toda objetividad, ¿no? Entonces, el vínculo político se estructura según una lógica antagónica, de modo tal, digamos, que esa lógica antagónica marca los límites, los puntos de fractura, digamos, de una determinada objetividad social construida discursivamente, ¿no? Y la otra idea que me parecía interesante, que surge del intercambio entre Laclau y Butler, es que, digamos, si el vínculo político responde a una lógica antagónica, es decir, no es aquello que nos acerca, sino aquello que nos divide, lo que permite construir el vínculo político, también hay que tener en cuenta que las diferencias que deben incluirse en la política, como dice Butler, no están dadas por anticipado. Y en este sentido, el propio Laclau le contesta, no sé si recuerdan el intercambio, que no solo, digamos, no es posible, sino que ni siquiera sería deseable que todas las diferencias queden incluidas, porque entonces no habría construcción de un vínculo político, puesto que se diluiría la frontera antagónica, ¿no? Entonces, nosotros no podemos saber de antemano qué diferencias podrán ser articuladas en la lógica de inclusión y qué otras seguirán funcionando como una frontera antagónica, que otras seguirán siendo necesarias mantener para que funcione esa frontera antagónica, ¿no? Y por otra, en sintonía, digamos, con esta idea, ¿no?, de un vínculo político estructurado a partir de una lógica antagónica, es decir, un vínculo en el cual no juega la similitud, sino la diferencia, digamos, y en una cadena que uno no sabe dónde, digamos, de antemano dónde se corta o hasta dónde sigue, digo, el pueblo es un actor político construido, dice Laclau, a partir de una pluralidad de situaciones antagónicas. Teniendo en cuenta algo que ya vimos cuando trabajamos hegemonía y estrategia socialista, que es que para Laclau no hay sede privilegiada de antagonismo. El pueblo se construye como actor histórico, digamos, a partir de vincular elementos diferenciados, ¿no?, en una cadena en la cual, digamos, el límite está dado por un antagonismo, pero siempre teniendo en cuenta que no hay sede privilegiada del antagonismo, no es la contradicción fundamental burguesía proletariada, por el proletariado, perdón, por ejemplo, lo que definiría la matriz antagónica a partir de la cual se podría constituir el pueblo, de ninguna manera. Digamos, en esta lógica de la contingencia, en la cual todas las articulaciones son precarias, son como cristalizaciones transitorias, lo que, digamos, define las condiciones de posibilidad de estas articulaciones tiene que ver con situaciones derivadas de distintas sedes de antagonismo.
que eventualmente pueden ser las clases, pero que no son necesariamente, digamos, de antemano está definida como la sede privilegiada del antagonismo, sino que, como decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, refiriéndonos al movimiento feminista o de la sexodisidencia, en ocasiones esta podría ser, por ejemplo, una sede de antagonismo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo concibe el pueblo Laclau? Bueno, el pueblo es una construcción discursiva, entendiendo, como les decía antes, ¿no? Que lo social es el espacio discursivo que hace posible las relaciones de representación. Y por lo tanto, digamos, el pueblo es una construcción discursiva que no se identifica con lo uno, digo, para pensar en la crítica liberal al populismo, ¿no? Que vuelve una y otra vez sobre la imagen de un pueblo uno que se haría jugar en la lógica del populismo, con una cierta estructura unanimista. Bueno, no, en realidad para Laclau la imagen del pueblo no tiene nada que ver con esa lógica unanimista. El pueblo no se identifica con lo uno, sino que resulta de una operación hegemónica que es discursiva. Digamos, la hegemonía para Laclau es una operación discursiva en la cual una de las partes asume la representación de una totalidad que siempre es parcial y precaria, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el pueblo surgiría, digamos, como construcción a través de esa operación hegemónica en la cual una parte asume la representación de una totalidad precaria y opera, como dice Laclau, articulando las diferencias y trazando una frontera antagónica. Y en ese sentido, la igualdad, como surge también del intercambio entre Butler y Laclau, es concebida como un modo de gestionar la diferencia. La igualdad no es sino un modo de gestionar la diferencia por el cual se le asigna un valor equivalente a cada eslabón diferenciado de esa cadena de particularidades a partir de las cuales se construye la figura del pueblo. Entonces, el pueblo como operación hegemónica, como decíamos antes, no implica un animismo, no se trata del pueblo uno, es una representación precaria de un elemento parcial que asume la representación de la totalidad y que, como dice Laclau, para asumir esa representación de la totalidad se va despojando de sus rasgos específicos, ¿no? Y esto, digo, me parece que conecta muy bien con esta idea de lo común que planteaba Espósito, ¿no? Que no tiene que ver, dice, con una forma más plena de la subjetividad o con una potencia, digamos, de lo propio, sino al revés, digamos, con un vaciamiento parcial o integral de lo propio, ¿no? La figura del pueblo, por otra parte, dice Laclau, apela siempre a una reserva de sentimientos anti-statu quo, que puede, dice él, operar de manera diferente según el tipo de articulación. Estamos ahí, no sé, en esa reserva de sentimientos anti-statu quo puede aparecer, por ejemplo, la imagen de la oligarquía como en el peronismo clásico, pero esa referencia a la oligarquía en el peronismo clásico no funciona de la misma manera que en el discurso de la izquierda radical, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de pueblo, de lo que estamos hablando es de una superficie de inscripción, dice Laclau, de temas, digamos, presentes en un escenario político que abonan en la tradición, en esa reserva de sentimientos, dice, más que de particularidades ideológicas, ¿no? El pueblo es la superficie de inscripción de esos temas o de esas reservas de sentimientos que, digamos, reaparecen repetidamente, pero que no, digamos, funcionan con la lógica dura de una ideología, sino que operan de manera diversa de acuerdo, digamos, al tipo de articulación política en la que queden inscritas, ¿no? Y para cerrar, dice Laclau, cualquier institución y a nivel social puede operar como superficie de inscripción equivalencial. El punto esencial es que, como la dislocación que existe en la raíz de la experiencia populista requiere una inscripción equivalencial,
Cualquier pueblo emergente, cualquiera sea su carácter, va a presentar dos caras, una de ruptura con un orden existente, la otra introduciendo un ordenamiento allí donde existía una dislocación básica. Esto también me parece interesante porque, bueno, ha dado lugar a una intensa discusión politológica, ¿no?, acerca de si el populismo es, digamos, opera con la lógica de la disrupción o con la lógica de la integración, si es antisistema o se vale, digamos, del Estado para reinscribir las tensiones o los antagonismos que fundan la cadena equivalencial que, digamos, funciona como superficie de inscripción del pueblo, ¿no? Y en realidad lo que dice Laclau es que tiene las dos caras, ¿no? Ruptura de un orden existente y reconfiguración de un orden allí donde existía una dislocación básica. Bueno, hasta acá estaríamos con la síntesis de la unidad. Acá una cuestión que podría haber agregado, que me di cuenta mientras iba haciendo la presentación que me faltó, que tiene que ver, digamos, con pensar el populismo como una superficie de inscripción de temas diversos. Para esta superficie de inscripción, una cuestión interesante de analizar es el funcionamiento de estos significantes vacíos o estos significantes flotantes, ¿no? Finalmente, y que además tiene que ver con esto que decíamos antes y que comparamos con Espósito, ¿no? Que para que se genere para que esta, digamos, articulación de eslabones diferenciales en la cadena de demandas se pueda estructurar, digamos, a partir de una operación hegemónica por la cual uno de esos eslabones asume la representación de la totalidad, pero a condición de vaciarse de contenidos, ¿no? Efectivamente, de ahí radica, bueno, como dice Laclau, la importancia de los significantes vacíos o los significantes flotantes para la política. Vacíos o flotantes no porque estén despojados de sentido, sino porque están sobrecargados de sentido en función de esa necesidad, digamos, de representar, aunque sea de manera precaria y siempre a través de una operación de sutura, ¿no? Digamos, la idea, digamos, o la posibilidad de una totalidad. Bueno, no sé si tienen preguntas, dudas, alguna cuestión para plantear. Lali, en principio te diría el tema de la grabación, no sé si la cortás ahora.